3:47 de la mañana. La torre Technova Solutions atravesaba la silenciosa oscuridad de Cedar Falls, Iowa. Marcus Thompson permanecía inmóvil bajo el resplandor azul de la pantalla de una computadora en el piso 12. Su descolorido uniforme de conserje de la Marina contaba una historia que nadie en este edificio corporativo adivinaría jamás. La sala de servidores zumbaba a su alrededor mientras pasaban líneas de código de inteligencia artificial. Era el mismo algoritmo que 100 expertos en tecnología no habían logrado descifrar en 5 meses. Migas de galleta de la merienda de su hija de 8 años se le pegaban al bolsillo de la camisa. En su callosa palma, una pequeña memoria USB captaba el reflejo del monitor. Contenía algo que podría salvar a la empresa de una demanda multimillonaria o destruir todo lo que había construido en las sombras. El suave eco de tacones resonaba en el pasillo vacío tras él. Cada paso acercaba a quienquiera que fuera a descubrir su secreto. Una voz de mujer atravesó el zumbido mecánico con inesperada curiosidad en lugar de ira. ¿Qué haces exactamente con nuestro servidor principal a esta hora? Marcus se giró lentamente. Sus manos curtidas se movieron instintivamente para cerrar el cuaderno junto al teclado. La mujer que estaba en la puerta no era de seguridad ni de administración. Aparentaba apenas 30 años, vestía una sencilla sudadera gris con capucha y unos vaqueros que delataban ser soporte técnico nocturno. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta despeinada, y sostenía una taza de café humeante con el cansancio de quien vive de cafeína y plazos de entrega. Pero algo en sus ojos marrones le decía a Marcus que no era una simple tecnóloga trasnochada. Se movía con una seguridad que no encajaba con su apariencia informal, entrando en la sala de servidores como si fuera la dueña del lugar. «Podría hacerte la misma pregunta», respondió Marcus con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Cerró el cuaderno por completo, no sin antes captar su mirada, que se detenía en los complejos diagramas visibles en las páginas abiertas. El sistema de detección de sesgos de inteligencia artificial continuaba su bucle infinito en el monitor principal, destacando patrones problemáticos que le habían costado a Technova 3 contratos importantes. ¿Trabajando hasta tarde en el algoritmo?, preguntó Marcus, poniendo a prueba sus conocimientos. Su reacción le diría si realmente era de soporte informático o algo completamente distinto. La mujer se acercó a los monitores, recorriendo con la mirada un código que dejaría a la mayoría con la mirada vidriosa. Parecía entender lo que estaba viendo, lo que inmediatamente puso nervioso a Marcus. Cedar Falls puede ser la sede de la Universidad del Norte de Iowa, pero encontrar a alguien capaz de leer algoritmos avanzados de aprendizaje automático a las 4 de la mañana no era precisamente común. «Soy Sara», dijo, extendiendo la mano con deliberada naturalidad. Sara Michey empezó a trabajar en soporte informático la semana pasada. Sigo intentando entender por qué este sistema sigue marcando a candidatos cualificados como de alto riesgo. Su apretón de manos fue firme, pero su palma era suave contra la piel callosa de Marcus. Marcus Thompson, respondió, observando su rostro en busca de indicios. Personal de limpieza nocturno desde hace unos 2 años. Limpio estos servidores todas las noches, así que he aprendido algunas cosas sobre lo que se supone que debería estar funcionando. Era una verdad a medias, cuidadosamente pensada, diseñada para explicar su presencia sin revelar sus antecedentes. La mirada de Sara volvió a su cuaderno, lleno de la letra apretada de Marcus y diagramas técnicos que definitivamente no pertenecían a un conserje. Fórmulas matemáticas para algoritmos de detección de sesgos ocupaban páginas enteras, intercaladas con notas sobre patrones de discriminación interseccional y métricas de equidad. Interesante material de lectura para el trabajo de limpieza, observó Sara con un tono cuidadosamente neutral. Marcus sintió una opresión en el pecho, pero algo en la expresión de Sara sugería genuina curiosidad más que sospecha. «Leo mucho», dijo simplemente, aunque sus palabras cargaban con años de frustración acumulada en entrevistas de trabajo y eventos de networking donde la gente había hecho la misma suposición. «La biblioteca de la universidad tiene una buena sección de informática»,
de acceso gratuito para los residentes de Cedar Falls. Sara asintió como si la explicación tuviera todo el sentido del mundo, aunque Marcus captó un destello de algo que podría haber sido comprensivo. ¿Te importa si echo un vistazo a lo que has estado leyendo?, preguntó. He estado intentando entender este sistema desde que empecé, pero la documentación es terrible. En contra de su buen juicio, Marcus se encontró asintiendo hacia la pantalla. Sara se acercó, trayendo consigo el ligero aroma a vainilla y café que le recordaba las mañanas de domingo con su esposa antes de que todo cambiara. Sus ojos recorrieron el código con una intensidad que confirmó sus sospechas sobre su formación técnica. Este módulo de detección de sesgos busca patrones discriminatorios en los datos de reclutamiento, murmuró Sara, más para sí misma que para Marcus. Pero le falta algo fundamental. El análisis interseccional es completamente erróneo. Marcus parpadeó sorprendido. La mayoría de los desarrolladores senior de Technova ni siquiera podían denunciar la interseccionalidad, y mucho menos comprender sus implicaciones para la equidad algorítmica. Tienes razón, se oyó decir Marcus, su cautela superada por el raro placer de hablar con alguien que realmente entendía el problema. El sistema trata cada categoría demográfica de forma independiente en lugar de comprender cómo interactúan. Un algoritmo de contratación podría ser justo con las mujeres y con las minorías por separado, pero aún así discriminar a las mujeres de color. Abrió una visualización de datos que ilustraba el concepto. Sus dedos se movían por el teclado con una fluidez inconsciente. ¿Ves estos patrones de contratación? El algoritmo aprueba a mujeres blancas y hombres negros con una frecuencia normal, pero las mujeres negras son marcadas como de alto riesgo con una frecuencia 3 veces superior a la esperada. Sara se volvió hacia él con asombro manifiesto, su máscara profesional desapareciendo por un instante. Exactamente. ¿Pero cómo? Se contuvo antes de terminar la frase. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente a la luz del monitor. La mandíbula de Marcus se tensó al reconocer las patas familiares. ¿Cómo entiende un conserje informática avanzada? ¿Cómo puede alguien con uniforme de mantenimiento saber más de aprendizaje automático que gente con títulos en informática? Leo mucho, repitió. Pero esta vez, su voz denotaba un viejo dolor. Es increíble lo que se puede aprender cuando se tiene tiempo y motivación. El momento incómodo se prolongó hasta que el teléfono de Sara vibró insistentemente con una notificación urgente. Miró la pantalla y su expresión se ensombreció al leer lo que parecía un informe legal. La declaración de la demanda empieza mañana, dijo en voz baja, casi para sí misma. Si no podemos demostrar que el algoritmo es imparcial, Technova podría perderlo todo. Marcus sabía de la demanda colectiva que amenazaba con destruir la empresa. 57 solicitantes de empleo alegaban discriminación por raza, género y edad. El equipo legal estaba aterrorizado. El precio de las acciones se desplomaba y los rumores de despidos masivos circulaban por el edificio como un virus. ¿Y si les dijera que el algoritmo se puede arreglar?, preguntó Marcus, y las palabras se le escaparon sin que pudiera detenerlas. La memoria USB le pesaba en la palma de la mano, con meses de trabajo que podrían cambiarlo todo. La taza de café de Sara se congeló a medio camino de sus labios, y el vapor se enroscó entre ellos en el aire fresco de la sala de servidores. ¿Qué quieres decir con «arreglado?», preguntó con cuidado, dejando la taza con deliberada precisión. Su voz había cambiado, volviéndose más centrada e intensa. Marcus la miró a la cara, iluminada por el brillo azul de los monitores, y luego a la memoria USB que representaba la salvación o el suicidio profesional. Su instinto le decía que se retirara, que tomara sus productos de limpieza y desapareciera en el laberinto de cubículos donde pertenecía. Pero algo en el genuino interés y la evidente inteligencia de Sara lo hizo dar un salto de fe que no había dado en 3 años. O sea, completamente reescrito, dijo Marcus, y su voz se fortaleció a medida que se comprometía con el camino. No parcheado ni actualizado, sino reconstruido desde cero,
con la justicia como principio fundamental en lugar de una idea de último momento. Se acercó al teclado, con los dedos flotando sobre las teclas, cuya memoria muscular delataba años de experiencia en programación. Sarah abrió los ojos de par en par al ver a Marcus navegar por los directorios del sistema con la confianza de quien ya había creado arquitecturas similares. El sistema actual utiliza datos históricos de contratación para predecir el éxito futuro, continuó, mostrando las funciones principales del algoritmo. Pero esos datos están contaminados por décadas de sesgo inconsciente. No se puede corregir el sesgo añadiendo más detección de sesgo a la discriminación existente. Es como intentar quitarle la sal a la sopa echando más sopa. Su metáfora hizo sonreír a Sarah a pesar de la tensión del momento. Muéstrame, susurró, con la voz llena de curiosidad y algo que podría haber sido esperanza. Los dedos de Marcus comenzaron a bailar sobre el teclado con una fluidez que habría puesto celoso al equipo de desarrollo senior. Aparecieron líneas de código en la pantalla, elegantes y con un propósito que denotaba una profunda comprensión en lugar de ensayo y error. Abrió el módulo de detección de sesgos existente y comenzó a destacar sus defectos fundamentales, explicando cómo cada función perpetuaba los mismos problemas que debía resolver. Miren este modelo de predicción de contratación, dijo Marcus, con la emoción superando su cautela. Valora el desempeño de empleados anteriores, pero no tiene en cuenta que los grupos históricamente subrepresentados tenían menos oportunidades de ascenso. Sarah observó fascinada cómo Marcus diseccionaba meses de trabajo de ingenieros altamente remunerados con la precisión quirúrgica de alguien que entendía no solo el código, sino también las matemáticas que lo sustentaban. Es increíble, suspiró, acercándose para estudiar sus anotaciones. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones sobre la verdadera identidad de Marcus. Y capacidades. Cada noche, durante los últimos 4 meses, admitió Marcus, sin apartar la vista de la pantalla, empecé a notar patrones en los registros del sistema, inconsistencias que nadie más parecía detectar. Abrió una visualización de datos que mostraba las recomendaciones de contratación de los algoritmos, superpuestas con información demográfica. El sesgo era evidente e innegable, como un mapa de prejuicios institucionales representado en píxeles y porcentajes. Al principio, pensé que era solo curiosidad, continuó Marcus, bajando la voz. Pero entonces comprendí lo que realmente le estaba sucediendo a la gente real. Candidatos cualificados que eran rechazados para trabajos que merecían, familias que perdían oportunidades porque un algoritmo no podía ver más allá de las correlaciones superficiales. El dolor personal en su voz sugería que no se trataba solo de interés académico. Sarah se preguntó cuál sería la historia de Marcus. ¿Qué había llevado a un hombre con su evidente talento a un trabajo de conserje nocturno? El teléfono de Sarah volvió a sonar, esta vez con una llamada de alguien que figuraba simplemente como miembro de la junta directiva. Lo rechazó rápidamente, pero no antes de que Marcus viera su lista de contactos llena de cargos ejecutivos y extensiones del departamento legal. El breve vistazo reveló nombres como el de asesor general, vicepresidente de estrategia y el de presidente Miller, que definitivamente excedían los niveles de acceso estándar de soporte de TI. Pareces tener bastantes contactos para los niveles de acceso de soporte de TI. Pareces tener bastantes contactos para el soporte de TI, observó Marcus, con un tono cada vez más sospechoso y un toque de decepción. ¿Acaso acababa de revelar meses de trabajo secreto a alguien que podría usarlo en su contra? El rostro de Sarah se sonrojó con lo que parecía más culpa que vergüenza. Me importa esta empresa, dijo a la defensiva, pero sus ojos no pudieron encontrar los de él. La demanda podría destruir cientos de empleos en una ciudad que no puede permitirse perderlos. Cedar Falls no es exactamente Silicon Valley. Cuando Technova tiene problemas, toda la comunidad lo siente. Era una distracción más que una explicación, pero Marcus decidió no insistir. Todos en Technova tenían secretos,
y él no estaba precisamente en posición de juzgar a alguien por ocultar su verdadera identidad. Aún así, el descubrimiento añadió otra capa de complejidad a su encuentro nocturno. Las 2 semanas siguientes cayeron en un extraño ritmo de encuentros nocturnos y conversaciones cautelosas que ninguno de los dos entendía del todo. Marcus llegaba a su turno de las 11 de la noche y encontraba a Sarah ya en su escritorio en el departamento de informática, rodeada de tazas de café vacías y documentos legales que sin duda excedían su supuesto salario. Ella nunca le preguntó directamente sobre sus antecedentes, y él nunca la confrontó por sus misteriosas llamadas telefónicas y reuniones fuera de horario con personas cuyos nombres aparecían en el directorio ejecutivo. En cambio, desarrollaron un entendimiento tácito basado en su obsesión compartida por arreglar el algoritmo defectuoso. Marcus comenzó a dejar informes cuidadosamente anónimos en el escritorio de Sarah, análisis detallados que documentaban cada falla en el sistema de detección de sesgos sin revelando cómo un conserje podía poseer conocimientos técnicos tan profundos. Los informes eran obras maestras de redacción técnica, que combinaban rigurosas pruebas matemáticas con claras explicaciones de las implicaciones del mundo real. Sarah respondió con información privilegiada sobre el progreso de la demanda y especificaciones técnicas que deberían haber superado con creces su autorización de seguridad. Compartió declaraciones de candidatos afectados, correos electrónicos internos de ejecutivos preocupados e informes trimestrales que pintaban un panorama sombrío del futuro financiero de Technova. Se comunicaban mediante notas adhesivas pegadas a los monitores de las computadoras y breves conversaciones en salas de descanso vacías, manteniendo siempre la ficción de que Marcus era solo un conserje curioso y Sarah una entusiasta trabajadora de TI. Pero la farsa se estaba desvaneciendo para ambas partes. La experiencia técnica de Marcus se estaba volviendo imposible de disimular, mientras que el acceso de Sarah a información confidencial sugería que era mucho más importante de lo que afirmaba. Su colaboración estaba produciendo perspectivas que ninguno de los dos podría haber logrado solo. Combinando la brillantez algorítmica de Marcus con la comprensión de Sarah de la estrategia corporativa y las implicaciones legales. El gran avance se produjo un jueves por la noche cuando Marcus descubrió algo que le heló la sangre. Oculta en lo profundo del código de los algoritmos se encontraba una subrutina que no se mencionaba en la documentación oficial. Era elegante y sutil, diseñada para parecer una función de optimización estándar, pero en realidad implementaba un sistema de puntuación que penalizaba sistemáticamente ciertos marcadores demográficos. El código marcaba a los candidatos con direcciones en barrios predominantemente minoritarios, nombres que sugerían ascendencia no europea y fechas de graduación de universidades históricamente negras. No se trataba de un sesgo inconsciente ni de una desviación algorítmica. Era una discriminación deliberada y calculada, programada en el corazón del sistema de contratación de Technova. Tallo. Marcus imprimió la evidencia con manos temblorosas, mientras su mente repasaba a toda velocidad las implicaciones de lo que descubrió. Alguien en Technova había saboteado deliberadamente su propio algoritmo de contratación, creando los problemas sesgados que ahora amenazaban con destruir la empresa. La elegante malicia del código sugería que alguien tenía profundos conocimientos técnicos y acceso interno a los sistemas centrales. Marcus se dirigió directamente al escritorio de Sarah, abandonando cualquier pretensión de encuentro casual. Ella levantó la vista de su portátil, vio la expresión de su rostro e inmediatamente limpió la pantalla de lo que parecían ser materiales informativos para ejecutivos. «Tenemos que hablar», dijo Marcus, con la voz tensa, con ira contenida y una urgencia apenas contenida. El código impreso parecía un residuo tóxico en sus manos, evidencia de un crimen que podría destruir carreras y vidas. «No aquí», respondió Sarah, mirando la oficina vacía con repentina intensidad paranoica. El espacio abierto que parecía acogedor durante el día ahora se sentía expuesto y peligroso, lleno de cámaras de seguridad y dispositivos de grabación. Sala de conferencias C en el piso 15. 5 minutos. Marcus asintió y se dirigió al ascensor. Su mente ya estaba analizando las implicaciones de lo que descubrió y lo que podría significar para ambos.
La sala de conferencias era un espacio con paredes de cristal que daba al estacionamiento donde el Honda de 15 años de Marcus estaba junto al impecable BMW de Sarah. El contraste entre sus vehículos contaba una historia sobre sus respectivas posiciones en la jerarquía corporativa, aunque Marcus comenzaba a sospechar que las apariencias engañaban. Se acomodaron en sillas de cuero diseñadas para ejecutivos en lugar de conserjes y personal de soporte informático. La mesa de caoba que los separaba de repente se sintió como una barrera en lugar de un espacio de trabajo. Marcus extendió el código impreso sobre la superficie pulida como una prueba en la escena de un crimen. La elegante malicia de la programación, cruda en blanco y negro. Alguien programó la discriminación directamente en el algoritmo, dijo Marcus sin preámbulos, mientras recorría con el dedo las líneas de código ofensivas. Esto es un sesgo inconsciente o una desviación del sistema. Esto es un sabotaje deliberado diseñado para crear exactamente el tipo de discriminación por la que nos están demandando. Sarah estudió las impresiones con creciente horror. Sus conocimientos técnicos le permitieron comprender exactamente lo que estaba viendo. El código era sofisticado y sutil, obra de alguien que entendía tanto los algoritmos de aprendizaje automático como la responsabilidad legal. Habría sido casi imposible de detectar sin el tipo de análisis profundo de sistemas que Marcus había estado realizando. Esto es obra de Richard Chen, dijo Sarah en voz baja, señalando una sección de código con patrones de comentarios distintivos y convenciones de nomenclatura de variables. Fue nuestro director de tecnología hasta hace 6 meses. Se fue para unirse a Datacore en Chicago, pero debió haber plantado esto antes de irse. Marcus sintió que el nombre lo golpeaba como un puñetazo, viejas heridas que de repente se abrían con un dolor renovado. Richard Chen, su antiguo supervisor en Datacore, el hombre que destruyó su carrera y lo culpó de una filtración de datos que Richard él mismo había causado. El hombre que se había atribuido el mérito de las innovaciones de Marcus, a la vez que socavaba su reputación. ¿Lo conoces?, preguntó Sarah, al notar la reacción de Marcus al oír su nombre. Su rostro palideció y sus manos se aferraban al borde de la mesa con tanta intensidad que le temblaban los nudillos. «Tenemos una historia», respondió Marcus, con la voz cuidadosamente controlada, pero vibrando de emoción contenida. «Una historia muy mala que me costó todo por lo que había trabajado». El dolor en su voz era crudo e inmediato, sugiriendo heridas que nunca habían sanado del todo. Sarah esperó a que continuara, reconociendo que lo que hubiera sucedido entre Marcus y Richard era fundamental para comprender la crisis actual. Marcus respiró hondo y comenzó a contar la historia que había mantenido oculta durante 3 años. Richard Chen, el carismático director técnico que había contratado a Marcus como ingeniero senior, elogió sus innovaciones públicamente mientras se atribuía el mérito en privado. La erosión gradual de la posición de Marcus a medida que Richard se reposicionaba para hacerse cargo de los proyectos más exitosos de Marcus. La filtración de datos que expuso millones de registros de clientes, causada por la insistencia de Richard en eludir los protocolos de seguridad diseñados por Marcus. La investigación que, de alguna manera, concluyó que Marcus era responsable a pesar de las pruebas que apuntaban a las decisiones de Richard. La elección entre un despido humillante y una batalla legal pública que Marcus no podía permitirse librar había destruido mi carrera sistemática y completamente, concluyó Marcus, con la voz hueca por el dolor recordado. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, él ya había reescrito la historia para convertirme en el villano. Me quedé sin empleo en Chicago, en la lista negra de todas las grandes empresas tecnológicas. Me mudé a Cedar Falls porque estaba lo suficientemente lejos como para que nadie reconociera mi nombre. Technova me contrató para el turno de noche porque la gente desesperada no pedir referencias. Sarah escuchaba con creciente ira, reconociendo la injusticia de lo sucedido y empezando a comprender lo que a nivel personal implicaba su situación actual. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar con una claridad aterradora. La repentina salida de Richard de Technova hace 6 meses, justo cuando empezaban a surgir los problemas de sesgo, el momento de la demanda,
perfectamente posicionado para causar el máximo daño a la reputación y el precio de las acciones de Technova. La sofisticada naturaleza del sabotaje, diseñado para ser prácticamente indetectable, creaba justo el tipo de responsabilidad legal que destruiría el valor de la empresa. Está intentando hundir a Technova, comprendió Marcus con la voz llena de furia fría. Bajar el precio de las acciones para que Datacore pueda adquirirnos por una fracción de nuestro valor real. Es una guerra corporativa disfrazada de sesgo algorítmico. El rostro de Sara palideció al comprender plenamente las implicaciones. La reunión de la junta directiva es mañana, susurró, con la voz tensa por una repentina comprensión. Están votando si llegar a un acuerdo en la demanda o recurrirla en los tribunales. Si llegan a un acuerdo, es básicamente una admisión de culpa que destruirá nuestra reputación para siempre. Pero si luchan y pierden, los daños podrían llevar a la empresa a la quiebra. La elegante crueldad del plan de Richard se estaba haciendo evidente. Cualquiera de las dos opciones llevaría a la destrucción de Technova, creando la oportunidad perfecta para una adquisición hostil. Marcus había descubierto no solo un sabotaje, sino una sofisticada conspiración corporativa. Marcus miró a Sara desde el otro lado de la mesa de conferencias, estudiando su rostro mientras la máscara profesional finalmente se desprendía por completo. La forma en que hablaba de las reuniones de la junta directiva y los precios de las acciones, su profundo conocimiento de la estrategia legal de la empresa, su acceso a información ejecutiva que ningún trabajador de soporte informático debería poseer. No eres del soporte técnico, ¿verdad? Preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. La pregunta flotaba en el aire entre ellos como un desafío, exigiendo honestidad. Tras semanas de cuidadoso engaño, Sara lo miró a los ojos con una mezcla de desafío y vulnerabilidad, claramente luchando por saber cuánta verdad revelar. Soy la directora ejecutiva, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Sara Rodríguez, no Sara Michei. Llevo usando una identidad falsa exactamente 2 semanas. Desde que la demanda me obligó a infiltrarme en mi propia empresa, la confesión pareció agotarla, dejándola con un aspecto más joven y vulnerable de lo que su imagen profesional sugería. Cuando empezó el problema de los prejuicios, me di cuenta de que no podía confiar en nadie del equipo ejecutivo. Demasiada gente con demasiados motivos para sabotear la investigación o sacar provecho de la destrucción de la empresa. Marcus asimiló esta revelación con sorprendente calma. Parte de él sospechaba algo así, dada la evidente inteligencia y conocimiento interno de Sara. Así que me has estado mintiendo durante 2 semanas, dijo. Pero no había ira en su voz, solo una especie de comprensión cansada. Nos hemos estado mintiendo, corrigió Sara, mirándolo a los ojos con una honestidad recién descubierta. No eres solo un conserje que lee libros de informática, ¿verdad? Nadie desarrolla ese nivel de experiencia algorítmica visitando bibliotecas universitarias, suspiró Marcus y sacó su cartera, extrayendo una tarjeta de visita doblada que había llevado durante 3 años como un talismán de su vida anterior. Marcus Thompson, ingeniero de software senior, Datacore Solutions. Leyó en voz alta. El título le resultaba extraño después de años presentándose como personal de limpieza hasta que Richard Chen decidió que necesitaba un chivo expiatorio por sus propios errores. Colocó la tarjeta en la mesa entre ellos, un símbolo físico de la identidad profesional que se había visto obligado a abandonar. La conservo para recordarme quién era antes de que todo se derrumbara. La ironía de su situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos. La directora ejecutiva escondiéndose de sus propios ejecutivos y el ingeniero escondiéndose de su pasado. Ambos intentaban resolver un problema que ninguno podía solucionar solo. Pero ahora, con sus verdaderas identidades reveladas, por fin podían trabajar juntos abiertamente. Podemos detener esto, dijo Sara, con la voz llena de una renovada determinación y la autoridad de su verdadero cargo. Tu análisis demuestra el sabotaje y mi autoridad puede implementar la solución, pero tenemos que actuar rápido. Marcus asintió, preparándose mentalmente para el trabajo técnico que se avecinaba.
¿Cuánto falta para la reunión de la junta?, preguntó. 18 horas, respondió Sara, mirando su teléfono. ¿Crees que puedes salvar una empresa para la mañana? Trabajaron toda la noche con una intensidad que rozaba la obsesión. Impulsados por el café, la adrenalina y la certeza de que el fracaso significaría la victoria para la elaborada venganza de Richard Chen, Marcus reescribió las secciones clave del algoritmo de detección de sesgos, mientras Sara preparaba la documentación legal que expondría el sabotaje y aclararía la técnica de las acusaciones de discriminación deliberada. La sala de conferencias se convirtió en su sala de guerra, llena de tazas de café vacías, papeles arrugados y el biel. El brillo de las pantallas de los portátiles cubría la pizarra, diagramas técnicos que describían la arquitectura de los nuevos algoritmos y las pruebas forenses que destruirían la credibilidad de Richard. Al amanecer sobre Cedar Falls, Marcus terminó de subir el nuevo algoritmo a los servidores de prueba de Technova. El sistema de detección de sesgos funcionaba ahora exactamente como estaba previsto, identificando y corrigiendo patrones discriminatorios a la vez que preservaba los indicadores de rendimiento legítimos. Y lo que es más importante, incluía un módulo forense que podía rastrear el origen del sabotaje original directamente a la cuenta de usuario de Richard y registrar la fecha y hora de su modificación. «Listo», anunció Marcus, con la voz abrumada por el cansancio y el exceso de café. Sara miró los resultados de la prueba con lágrimas en los ojos, observando cómo el algoritmo procesaba los datos de la muestra con perfecta imparcialidad en todas las categorías demográficas. La reunión de la junta directiva estaba programada para las 9 de la mañana en la sala de conferencias ejecutiva del piso 20. Sara se puso su ropa de directora ejecutiva en el baño ejecutivo mientras Marcus recogía sus productos de limpieza y se preparaba para desaparecer de nuevo en la infraestructura invisible del edificio. Habían acordado que revelar la identidad de Marcus complicaría las cosas innecesariamente, al menos hasta que pudieran exponer adecuadamente el sabotaje de Richard. «Gracias», dijo Sara mientras estaban juntos en el vestíbulo del ascensor, con su máscara profesional de nuevo en su lugar, pero sus ojos brillaban de genuina gratitud. «Sé que esto no arregla lo que te pasó en Chicago, pero tal vez sea un comienzo». Marcus estaba a mitad de la limpieza de las oficinas del tercer piso cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. La junta votó unánimemente a favor de impugnar la demanda. El nuevo algoritmo demostró que era sabotaje. «Nos salvaste», sonrió y volvió a su trabajo, pero la satisfacción duró poco. A las 10:15, Sara apareció en el pasillo con aspecto frenético, completamente desprovista de compostura. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos, con la voz tensa por el pánico apenas controlado. «Richard Chen está aquí. Afirma que robaste código propietario de Datacore y exige que te despidamos de inmediato». El enfrentamiento tuvo lugar en la misma sala de conferencias donde Marcus y Sara habían trabajado toda la noche, pero ahora estaba llena de rostros hostiles y abogados corporativos. Richard Chen lucía exactamente como Marcus recordaba. Un peinado impecable, un traje caro y la confianza agresiva que emana de no enfrentar nunca las consecuencias reales de sus actos. Había traído 2 abogados y un maletín lleno de documentos legales que afirmaban que Marcus había violado su acuerdo de confidencialidad y robado secretos comerciales. «Marcus Thompson es un espía corporativo», anunció Richard a los ejecutivos reunidos, con una voz que transmitía la autoridad de una certeza absoluta. «Todo lo que les ha dicho es una mentira diseñada para encubrir su propio robo de la propiedad intelectual de Datacore». Sara se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias con aires de directora ejecutiva, con su imagen informal de trabajadora de TI completamente borrada. Vestía un traje azul marino que inspiraba respeto, y su voz transmitía la firmeza del acero. De autoridad ejecutiva cuando habló. «El señor Chen», dijo con una gélida cortesía que apenas disimulaba su enfado. «Quizás quieras explicar por qué el código de tus antiguos empleados se parece tanto al sabotaje que descubrimos en nuestro algoritmo de contratación». La expresión de confianza de Richard vaciló un instante antes de recuperarse,
pero Marcus captó un destello de genuina sorpresa y miedo que cruzó su rostro. No tengo ni idea de qué hablas, dijo Richard, pero su voz carecía de la convicción anterior. Estoy aquí para proteger la propiedad intelectual de Datacore, nada más. Thompson fue despedido con causa justificada tras una importante brecha de seguridad. Y cualquier código que te haya mostrado es robado de mi empresa. Hizo un gesto de desdén hacia Marcus, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Estás albergando a un delincuente corporativo que intenta reconstruir su reputación saboteando tus sistemas y luego ofreciéndose a repararlos. La acusación flotaba en el aire como una nube tóxica, amenazando con destruir todo por lo que Marcus había trabajado. Marcus se levantó lentamente y caminó. Se dirigió a la pizarra de la sala de conferencias, con movimientos pausados y serenos a pesar de las acusaciones que lo rodeaban. Les contaré una historia sobre propiedad intelectual. Comenzó con voz firme y clara mientras tomaba un rotulador. Empezó a dibujar diagramas que ilustraban la filtración de datos en Datacore, mostrando cómo los descuidados protocolos de seguridad de Richard habían expuesto millones de registros de clientes. Lo curioso del sabotaje, continuó Marcus, con su experiencia técnica evidente en cada línea que dibujaba, es que deja huellas, patrones de código, estilos de comentarios, incluso la forma específica en que alguien estructura sus bucles y condicionales. Se giró para mirar a Richard directamente, con los ojos encendidos por 3 años de ira contenida y reivindicación. El código de nuestro sistema encaja perfectamente con su trabajo en Datacore. No solo patrones similares, pero estructuras de comentarios idénticas, convenciones de nomenclatura de variables e incluso los mismos algoritmos de ordenamiento ineficientes que insististe en usar, a pesar de mis objeciones. Marcus mostró la evidencia forense en la pantalla de la sala de conferencias, mostrando comparaciones paralelas que hacían innegable la autoría de Richard. Las mismas prácticas de seguridad descuidadas que causaron la filtración de datos de la que me culpaste. Los abogados de Richard se removieron incómodos mientras Marcus presentaba pruebas que no solo lo exoneraban de los cargos de robo, sino que lo implicaban tanto en sabotaje corporativo como en fraude. Los detalles técnicos eran abrumadores y convincentes, presentados con la claridad de alguien que entendía cada línea de código a la perfección. La pregunta, concluyó Marcus, con voz tranquila y autoritaria, es si el señor Chen quiere explicar sus acciones a esta junta o a la División de Delitos Cibernéticos del FBI. El rostro de Richard palideció por completo. Su confianza anterior se desvaneció a medida que las pruebas se acumulaban en su contra. No puedes probar nada de esto, balbuceó Richard, pero su voz temblaba por la incertidumbre y la creciente desesperación. Sus abogados ya estaban preparando sus maletines y preparándose para distanciarse de su cliente, ante la abrumadora cantidad de pruebas. De hecho, si podemos, dijo Sarah. Su voz interrumpió las protestas de Richard con autoridad ejecutiva. Activó la pantalla principal de la sala de conferencias, mostrando evidencia forense del análisis del algoritmo que rastreó cada modificación de la cuenta de usuario de Richard. También tenemos imágenes de seguridad donde se te ve accediendo a nuestros servidores durante tu última semana en Technova, algo que olvidaste mencionar en tu testimonio inicial ante nuestro equipo legal. Las consecuencias fueron rápidas y brutales, y se desarrollaron como un thriller corporativo en la aséptica sala de conferencias ejecutiva de Technova. Richard Chen fue arrestado por sabotaje corporativo, fraude y violación de la ley de abuso y fraude informático. Se lo llevaron esposado mientras sus abogados intentaban frenéticamente negociar acuerdos que ya no existían. Los planes de adquisición de Datacore fracasaron cuando su propia junta directiva se enteró de las actividades ilegales de su director de tecnología, lo que desencadenó una investigación corporativa que destruiría varias carreras. El precio de las acciones de Technova se recuperó por completo cuando se supo que no solo habían resuelto sus problemas de sesgo, sino que habían sido víctimas de sabotaje deliberado, presentándolos como héroes en lugar de villanos. Marcus se encontró en la surrealista situación de que le ofrecieran el antiguo puesto de Richard como director de tecnología,
con un salario que habría parecido imposible tan solo 48 horas antes. La oferta incluía una oficina en una esquina, opciones sobre acciones y el tipo de reconocimiento profesional con el que había soñado durante sus momentos más oscuros como conserje nocturno. No puedo aceptarlo, le dijo Marcus a Sarah durante una conversación tranquila en su oficina real, rodeado de la parafernalia ejecutiva que también había ocultado durante sus encuentros nocturnos. Aprecio la oferta más de lo que crees, pero tengo responsabilidades que son lo primero. Sacó su teléfono y le mostró una foto de Lily, de 8 años, sonriendo con los dientes abiertos, con su uniforme escolar y una cinta de la Feria de Ciencias prendida en la camisa. Me necesita en casa durante el día y no puedo arriesgarme a otra situación como la del núcleo de datos. El poder y el prestigio no significan mucho si pierdes todo lo que realmente importa. Sarah estudió la foto con una expresión pensativa, al ver la feroz protección en los ojos de Marcus al hablar de su hija. ¿Y si creamos un puesto que se adapte a tu horario?, preguntó con cautela. Director de ética, a tiempo parcial, centrado en la equidad algorítmica y la responsabilidad corporativa. El acuerdo al que llegaron fue poco convencional, pero perfecto para ambos. Marcus trabajaría 20 horas a la semana en ética de la IA y prevención de sesgos, asistiendo a reuniones y consultas durante el horario escolar de Lily, cuando ella estuviera segura en clase. Mantendría su puesto de conserje nocturno, en parte por el seguro médico integral y en parte porque había descubierto que algunas de sus mejores ideas surgían de las horas de tranquilidad, cuando el edificio estaba vacío y su mente podía divagar libremente a través de problemas complejos. Además, le dijo a Sarah con una sonrisa que transformó su rostro habitualmente serio. Alguien tiene que hacer que la verdadera directora ejecutiva sea honesta sobre lo que está sucediendo en su propia empresa. 6 meses después, Technova se había convertido en el líder de la industria en equidad algorítmica, y otras empresas pagaban importantes honorarios de consultoría para aprender sus técnicas de prevención de sesgos. La historia de Marcus había aparecido en la revista Wired y en Harvard Business Review como un caso práctico sobre talento oculto y responsabilidad corporativa. Aunque había insistido en mantener el nombre y la foto de Lily fuera de toda publicidad, el cuaderno que su esposa le había regalado en la universidad ahora ocupaba un lugar de honor en su nuevo escritorio, lleno de diagramas y ecuaciones que ayudaban a redefinir la forma en que la inteligencia artificial tomaba decisiones sobre las vidas humanas. Un desarrollo inesperado fue la genuina amistad que había surgido entre Marcus y Sarah, cimentada sobre la experiencia compartida y el respeto mutuo, más que sobre la jerarquía corporativa. Su experiencia compartida de ocultar su verdadera identidad y trabajar juntos durante las crisis había creado un vínculo que trascendía su relación profesional. Sarah solía quedarse hasta tarde para ayudar a Marcus con sus rondas nocturnas de limpieza, alegando que el trabajo físico la ayudaba a analizar problemas estratégicos. Marcus se había convertido en su asesor de mayor confianza en asuntos técnicos, la única persona en la empresa que podía cuestionar sus decisiones sin motivaciones políticas ni intereses personales. En una tranquila tarde de jueves de diciembre, mientras la nieve caía suavemente fuera de las ventanas del piso 20 de Technova, Marcus terminó de subir la última versión de su software de prevención de sesgos al portal de clientes de la empresa. El algoritmo ahora prestaba servicio a clientes en 3 continentes, procesando cientos de miles de decisiones de contratación cada mes, con la imparcialidad como su principal directriz. Sarah estaba sentada frente a su escritorio revisando informes trimestrales mientras saboreaba distraídamente las galletas que Lily había horneado para la señorita Sarah durante su última visita a la oficina. La niña se había convertido en una presencia habitual en el edificio, haciendo tareas en la oficina de Marcus mientras él trabajaba y cautivando a todos, desde los guardias de seguridad hasta los miembros de la junta. «Penny, ¿qué opinas?», dijo Sarah, al notar que Marcus miraba la nieve caer con expresión contemplativa. La pregunta se había convertido en un ritual entre ellos, una forma amable de conocerse durante sus conversaciones nocturnas. «Solo de pensar en lo extraña que es la vida», respondió Marcus, con la voz llena de asombro ante los giros que había dado su camino. «Hace 6 meses, era invisible.
Un padre soltero con antecedentes penales y un trabajo de conserje, intentando pasar desapercibido y proteger a mi hija de mis fracasos. Señaló la oficina con un gesto hacia los premios en la pared, reconociendo sus contribuciones a la ética de la IA y las fotos de los últimos logros escolares de Lily. Ahora doy conferencias magistrales sobre la ética de la inteligencia artificial y soy consultor de empresas de todo el mundo, continuó Marcus, todavía asombrado por la transformación. El fondo universitario de Lily por fin está asegurado y está orgullosa de contarles a sus compañeros que su padre está ayudando a que las computadoras sean más justas para todos. Sara sonrió y cerró su portátil, preparándose para unirse a Marcus en su ritual semanal de rondas vespertinas de conserjería. Nunca fuiste invisible, dijo en voz baja, con la sabiduría de quien ha aprendido a ver más allá de las apariencias. Simplemente estabas en el lugar equivocado para que la gente te viera con claridad. Recogió sus cosas y se preparó para irse, pero se detuvo en la puerta con la pregunta que se había convertido en su tradición de los jueves por la noche. ¿Necesitas ayuda con las rondas vespertinas?, preguntó, como lo había hecho cada semana durante los últimos 3 meses. Marcus asintió, agradecido por la compañía y la conversación que los acompañaría durante otra noche de trabajo en el edificio donde ambos habían aprendido a dejar de ocultarse de quienes eran en realidad. Juntos caminaron por los pasillos vacíos, pasando por los cubículos y las salas de conferencias donde Marcus había trabajado, sin ser visto ni apreciado. Su amistad era un testimonio del poder de ver más allá de las apariencias y la verdad de lo que las personas podían llegar a ser. Mientras trabajaban codo con codo, limpiando oficinas y revisando sistemas en el silencioso edificio, Marcus reflexionó sobre los extraños giros que podía dar la vida cuando la valentía se cruzaba con la oportunidad. Una sola memoria USB lo había cambiado todo, pero no de la forma que esperaba. No solo había arreglado un algoritmo, salvado una empresa o incluso restaurado su reputación profesional. Había revelado la verdad sobre quiénes eran realmente las personas cuando se les despojaba de sus títulos y pretensiones, cuando se les obligaba a confiar en su inteligencia e integridad en lugar de en su posición en la jerarquía corporativa. La historia de Marcus Thompson y Sara Rodríguez se convirtió en leyenda en Cedar Falls y más allá. Un recordatorio de que la innovación y la justicia podían surgir de los lugares más inesperados. Las publicaciones de la industria tecnológica escribieron sobre el algoritmo del conserje y las escuelas de negocios crearon casos prácticos sobre el talento oculto en entornos corporativos. Pero para Marcus, la verdadera victoria no residía en el reconocimiento, el puesto, ni siquiera en la seguridad financiera que finalmente le había permitido dejar de preocuparse por el futuro de Lily. Fue la certeza de que, a veces, cuando la noche era tranquila y el edificio estaba vacío, una persona con determinación y un sueño podía cambiar el mundo, una línea de código a la vez. Demostrando que la verdadera experiencia no tenía nada que ver con los cargos, sino con la pasión, la inteligencia y la valentía para actuar cuando más se necesitaba.